¿cómo están? Mi nombre es Miriam, soy la Amiguis y te invito a que te quedes a mirar toda esta historia time porque está bien interesante y bueno, tienes que mirarla hasta el final para comprender cuáles fueron los motivos de esta misma historia. También muchas gracias por estar aquí. Te invito a que te suscribas, a que comentes y que si te gusta esta historia pues me regales un like. Entonces bueno, pues vámonos rápidamente con esta historia interesante de este brillante y muy triunfador Aaron Hernández, que era un futbolista americano. Entonces bueno, pues vámonos ya a la historia. Todo empezó un 17 de junio del 2013 cuando un trotador iba caminando y pues encontró un muerto. Y bueno, pues ese muerto nada más y nada menos que era concuñado de Aaron Hernández. Se lo encontraron tan cerca de su casa que bueno, pues todo esto hizo sospechar. Una de las pruebas que se hallaron pues fueron 5 casquillos de pistola. También se halló una toalla blanca y lo más, digamos que la prueba más contundente también fue que se hallaron la llave de Aaron Hernández en la bolsa del pantalón de este muerto. Y el difunto se llamaba Odin Lloyd. Odin Lloyd estaba de novio con la hermana de la esposa de Aaron Hernández. Y bueno, como les decía, se hallaron esta toalla, los 5 casquillos y también la llave. Esa llave era de una camioneta que había rentado Aaron Hernández. Y también se hallaron un cigarro de hierba verde, ustedes ya saben que a medio fumar. Entonces bueno, pues se dispararon todas las alarmas al saber quién era el difunto, ¿verdad? El muerto que habían hallado. Entonces pues rápidamente empezaron a investigar, y aparte porque en el teléfono también del muchacho hallaron una llamada que él le había llamado a su hermana. Él le dejó saber a su hermana: mira, estoy en tal parte y estoy con Aaron Hernández. Pues ustedes dirán, pues ¿quién es Aaron Hernández, verdad? Bueno, los que no lo conozcan, porque aquí en Estados Unidos pues ¿quién no lo conocía? Aaron Hernández era un jugador muy brillante, muy valioso. Era uno de los grandes jugadores de los Patriots New England de Boston. Ellos en el 2012 fueron a jugar a un Super Bowl. Imagínense, en un Super Bowl. En los últimos 2 que juegan en el Super Bowl son de los más grandes. Y apenas él, como les digo, había firmado un contrato con ellos por $40 millones en 5 años. Aquí en Estados Unidos, Aaron Hernández era una persona muy popular y muy querida, y más en Boston porque él había sido contratado por los Patriots New England. Ese equipo es muy famoso y muy triunfador, así es que imagínense, ellos escogían a los jugadores más valiosos, a los jugadores que de verdad sabían que iban a hacer equipo con ellos. Muy brillante, así lo miraban ellos desde afuera. Es por eso que pues lo contrataron. Y Aaron Hernández nació en noviembre 6 de 1989. Su papá se llamaba Dennis Hernández y era de descendencia puertorriqueña, y también su mamá se llamaba Terry Hernández, y tenía un hermano que él se llamaba Jonathan DJ Hernández, y era una familia pequeña. Cuando su papá era joven, él también jugó, pero para las universidades. También se dedicaba pues a jugar, a entrenar, y él los educó siempre llevándolos hacia el deporte. Y era muy estricto porque él quería que llegaran pues hacer lo que quizás él no había sido. Dicen que él tenía muchos problemas porque él tomaba mucho, era muy autoritario, siempre diciéndoles que tenían que estar al 100% en el deporte. Así es que ellos desde chiquitos empezaron con este deporte que fue el fútbol americano. Aaron Hernández empezó desde los 8 años, imagínense, a jugar. Empezó en las secundarias, en las preparatorias, y ya después
pues se hizo muy famoso porque él empezó a jugar en una universidad de Florida. También le dio beca para que fuera para allá y estudiara y también pues jugara al mismo tiempo, porque pues este muchacho lo miraban que tenía madera para ser ese futbolista americano, que también pues era brillante, era bueno para ese tipo de juego. De Aarón Hernández, pues como todos, ¿no? En la secundaria, en la prepa tenemos amigos, y él se hizo muy amigo de un muchacho que se llamaba, o que se llama, Denis Sensusi. Ellos eran muy cercanos como amigos. Él cuenta, Denis Sensusi, que también pues hubo relaciones entre ellos, relaciones sexuales, y pues que él pensaba que su amigo siempre le gustó los hombres y las mujeres, ¿verdad? Pero más se inclinaba por los hombres, pero que por el tipo de vida, ¿verdad?, que le tocó vivir como futbolista americano, pues era como una vergüenza decir, pues sí, que él tenía otro tipo de preferencia. Aparte, también dijo que él era una muy buena persona, que él nunca lo conoció como alguien violento, que llegara a enojarse así tan feo como para hacerle daño a alguien, que sí se enojaba, pero como todo muchachito, ¿verdad?, que tiene sus arranques, ¿verdad?, que tenemos nuestros arranques de, pues, un poco violentos, pero nunca, jamás le hizo un daño a alguien. Ya, pues, como les digo, él empezó a escalar poco a poco, Aarón Hernández, porque él jugaba en las secundarias, en las preparatorias y también pues en esta muy importante universidad. Era un jugador brillante, como les digo, muy audaz, muy eficaz y un muy buen jugador, hasta que por fin llegaron los de la NFL. Entonces pues vámonos para cuando hallaron a Eloy muerto. Empezaron a relacionar, como les digo, a Aarón Hernández y lo empezaron a investigar, y cuando investigaron se dieron cuenta que era un muchacho muy violento. Ya después de que él dejó de ser un teenager, un adolescente, entonces fue que empezaron sus problemas de él, porque cuentan que una vez andando en un nightclub, pues nomás empezó a tomar con sus amigos, y nomás porque el bartender le cobró, le dijo, mira, es tanto. O sea, se enojó tanto, como diciendo, ¿yo por qué voy a pagar? Como diciendo, yo soy el famoso aquí, ¿por qué yo voy a pagar? Y lo que hizo que golpeó al bartender, incluso sí le hizo daño. Pero, ¿qué pasó? En el equipo que él estaba como para tapar todo esto, le dio dinero al bartender para que no hablara, porque ellos lo que querían pues era al jugador, ¿verdad? No al que tuviera todos esos problemas, porque ya al entrar todos estos problemas al ojo público, se iba a hacer un escándalo y no le convenía, porque pues lo iban a perder. O sea, porque como les digo, era un jugador muy valioso. Ellos también sabían que Aarón consumía marihuana. Él siempre fallaba, incluso las pruebas que le hacían de marihuana, de droga, y él las fallaba, pero ellos siempre lo tapaban, siempre. Ellos siempre trataron de tapar todo lo malo que él hacía, y lo que es peor, que nunca le decían a él, mira, estás mal, estás actuando mal, tienes que enderezarte. ¿Cómo era posible que no le dijeran, no hagas esto, no hagas el otro? Porque ese no es el comportamiento de un atleta, de un deportista. Nadie le decía nada, y pues él seguía, ¿verdad? Pues a él lo arrestaron un 26 de junio del 2013, lo sacaron de su casa esposado, y lo que pasó de que este equipo de New England, pues al principio lo apoyó, también los aficionados lo apoyaron, pero pasaron como 1 o 2 semanas y como que se decepcionaron
al mirar pues muchas pruebas, ¿verdad?, que empezaron a salir a la luz, cuando lo empezaron a interrogar, él nunca dijo nada. Él lo único que dijo que por favor se dirigieran, perdón, a sus abogados. Se dirigieron siempre por medio de los abogados porque él nunca quiso decir nada, ni a su favor ni en contra. Él nunca quiso responder nada. El juicio empezó el 29 de enero del 2015, o sea que se tardaron 2 años para acumular pruebas, y para esto pues ellos también ya sabían que este muchacho Aaron Hernández, como les digo, era muy violento. Ya después como de los 17, porque cuando él tenía 17 fue esto que les comento de que él golpeó a un bartender por cobrarle lo que estaban consumiendo ahí en el bar. Entonces pues también para esto ya ellos ya sabían que él era el culpable de haber asesinado a 2 muchachos. Bueno, ya van a mirar por qué los mató. Porque, bueno, pues vámonos al juicio que empezó el 29 de enero del 2015. Para esto él tenía 2 cómplices. Uno de ellos se llamaba Ernest Wallace y el otro se llamaba Carlos Ortiz. Estas personas tenían un récord impresionante sobre robos, sobre crímenes. Eran unas personas que, ¿cómo te puedes imaginar que un jugador que es un deportista tenga ese tipo de amistades, que eran capaces pues de todo? Ya habían estado en la cárcel, ya tenían un récord malísimo. Era muy amigo de estas personas. A ellos los entrevistaron y cuando a uno de ellos ya no le quedó nada, porque ya le estaban presentando todas las evidencias donde lo habían visto a él con el occiso que era Odin Lloyd, pues a él ya no le quedó de otra decir, pues sí, o sea, yo estuve ahí, pero yo no jalé el gatillo. El que lo mató fue Aaron Hernández. Lo defendieron sus abogados a él como diciendo, no, él no fue. Ellos querían pelear, por decirlo así, de que todo se había salido de control y ya estando allí, como que si él no hubiera disparado la pistola y le empezó a echar la culpa, empezó a culpar a Ernesto Wallace y a Carlos Ortiz. Pero ellos, claro que no se iban a dejar, y también pues ellos dijeron que no, que el que había disparado había sido Aaron Hernández. Aaron Hernández disparó de esta manera. Cuando él se iba bajando, le tiró balazos, le dio uno en el brazo, uno al costado, 2 atrás en la espalda, y cuando salió le volvió a dar otros 2 en el pecho. En total fueron 6 balazos. Uno de los casquillos se encontró adentro de camioneta que Aaron Hernández rentó, porque él rentó una camioneta para hacer todo esto. Entonces ahí fue que se encontraron el casquillo de uno de los primeros disparos. También en las cámaras se miraba que que ya después de que lo mataron a este muchacho Lloyd de 27 años, estaba tan contento Aaron Hernández que ellos se pararon en una gasolina y hasta él estaba bailando. Él estaba muy contento, como que él no actuaba bien, como que él no era consciente de muchas cosas, ni cuando se violentaba, ni cuando hacía lo que hacía. Entonces a él lo declararon culpable por asesinato en primer grado. Se preguntaban por qué Aaron Hernández había matado a Lloyd, porque ellos eran bien amigos, salían juntos, convivían juntos por las hermanas, y no se explicaban el por qué. El por qué era de que Aaron había matado a Odin Lloyd. Y una de las teorías que ellos decían que porque ellos como unos 2-3 días antes habían ido a un nightclub. Este muchacho Lloyd empezó a hablar como con un grupo de muchachos. Aaron pues le molestó. En ese momento él no sabía cómo racionar o accionar. Y la otra fue que Odin Lloyd sabía que Aaron Hernández pues no tan solo le gustaban las mujeres, también le gustaban los hombres. Nunca se supo tampoco, esto nada más fueron
Ellos querían saber los motivos, pero en realidad nunca se supo el por qué. Otra cosa también, que su esposa de Aarón Hernández se llamaba Chayana Hernández, porque ya llevaba el apellido de él, porque ya estaban casados, tenían una niña. Ella siempre lo apoyó. Siempre, siempre, siempre lo apoyó. Incluso cuando a él lo arrestaron, que lo sacaron de su casa, al otro día le dijo: hey, ve al sótano y saca una caja que tengo allí. La fiscalía pensaba que en esa caja estaba la pistola con la que había matado a Odin Eloy. Ella siempre lo defendió, lo apoyó, a pesar de todo lo que se estaba diciendo, que él tenía amantes, que incluso había llevado con engaños a su niñera a un hotel y pues había querido propasarse con ella. Y como quiera, ella lo siguió apoyando al 100%. Y cuando a ella la pasaron a testificar al juicio y le preguntaron sobre de esta caja, ella dijo que ella no sabía qué había en la caja, que solamente él le había dicho: mira, deshazte de esta caja. Y le preguntaron: ¿y dónde tiraste esta caja? Y ella dijo: no, o sea, no sé, no me acuerdo. Imagínense, es algo irracional. Ella nunca dio su brazo a torcer para inculparlo a él de nada, de nada, de nada. Y también le preguntaron: ¿olía algo esa caja? Sí, tenía un olor muy fuerte. Entonces le preguntaron los de fiscalía cuál era su olor, y ella dijo: ese olor era tan fuerte que era, pues, ya saben, de marihuana. Pues digamos que se libró, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nunca le echó leña a este muchacho ni nada de nada. Porque cualquiera en su lugar, imagínense, te dicen: oye, tira esa caja, pues tú con la curiosidad, pues que tiene esa caja, tú vas a mirar. Y también en ese primer juicio lo apoyó mucho su mamá. Su mamá, Terry, lo apoyó mucho al muchacho, y también su hermano DJ siempre estaban con él. También hubo una prima involucrada donde ella lo apoyó a hacer sus fechorías a Aarón. Esto pasó en el segundo juicio, que bueno, ya les voy a contar. Pero en este primer juicio él pues lo hallaron culpable, y bueno, ya después le hicieron un segundo juicio donde lo acusaban a él de haber matado a dos muchachos, a dos jóvenes. Esto fue en el 2012, parece que un año antes de que matara a Eloy, también mató a otros muchachos. Y no, nada más esto. Cuando empezó este otro juicio, que fue en el 2017, por la muerte de dos jóvenes que venían incluso hasta de otro país, que llegaron aquí a este país solamente a trabajar. Cuando le hicieron ese juicio, fue a testificar contra él un ex amigo de él, diciendo de que él había estado allí porque incluso las cámaras los habían captado a Aarón. Y este amigo se llamaba Alexander Bradley, era uno de los mejores también amigos en ese entonces de Aarón Hernández. Y dice que ese día salieron para ese nightclub a divertirse. Dice él que en una de esas, bailando, ¿verdad?, o entre la gente, uno de ellos por accidente le salpicó una bebida que traía el muchacho, le salpicó a Aarón Hernández. Incluso también dice que a él mismo también le cayó esa bebida, y que eso fue el detonador para que Aarón explotara. O sea, que se enojó tan feo y empezó a decir que no, que por qué, que les iba esto, que les iba el otro, y que él lo trató de calmar, pero pues en realidad Aarón Hernández, cuando se enojaba, él no entendía palabras, él no se podía controlar a sí mismo. Dice que incluso él se lo llevó de ese nightclub y lo sacó para hacerlo calmar un poco, pero que él no dejaba de hablar de estos muchachos. Y en eso salieron y esperaron a que salieran estos dos muchachos y los empezaron a perseguir. Los mataron en un semáforo, pararon el carro y Aarón Hernández sacó todo su cuerpo del carro y les empezó a tirar. Los mató a los muchachos. A uno de ellos le tiró en la cabeza 2 balazos y al otro también en el pecho.
y se murieron los dos muchachos. Y también para esto tenían otros testigos, porque al estar persiguiendo a esta pareja de jóvenes que ya los iba a matar, que Aarón ya iba con toda la intención de matarlos, se pararon al lado de otro carro que había otros dos jóvenes, pero nada más voltearon y se miraron. Ya después le siguieron pues persiguiendo a los otros dos muchachos. Entonces, cuando ya pasó esto, dice Alexander que Aarón se volvió como siempre. Tenía como delirios de persecución, siempre estaba al pendiente y siempre le decía, oye, me están persiguiendo, mira, ese hombre me está persiguiendo. Alexander le dijo a Aarón, a lo mejor sí que ya te están persiguiendo por lo que pasó, por lo que tú hiciste. Y entonces dice que ese fue otro detonador, que Aarón le disparó a Alexander. Le disparó así en la cara y el ojo lo perdió. El ojo lo perdió, pero sobrevivió. Y cuando Alexander se lo llevaron al hospital, pues los policías llegaron y le dijeron, oye, ¿qué pasó? Mira, pudiste morir, dinos quién fue el que te hizo esto. O sea, él no lo denunció, no dijo nada. Y le preguntaron los de fiscales, ¿por qué no dijiste nada? Y él dijo, no, porque yo no dije nada porque yo quería venganza. Yo quería vengarme de Aarón a mi manera. Y entonces dice que él como a los 5 días le llama por teléfono a Aarón y que le dice, ¿sabes quién soy yo? Y que él le dice, no, soy Alexander Bradley y que no me mataste. Y como que también lo trató de extorsionar ya después con mensajes por el teléfono. Lo que esto ayudó a Aarón Hernández, porque en este caso todos lo miraron inocente, que no había matado a estos dos muchachos, porque Alexander Bradley tenía un pésimo récord también. Ya había balaceado, o sea, él balaceaba a las personas, las robaba, las extorsionaba. Tenía un pésimo récord, ya había estado también por años en la cárcel. E incluso él dice que fue a testificar contra Aarón por quitarse todos los demás cargos que él tenía de sus antepasados. Y también con este caso que le iban pues que querían agregarle a Aarón. Y si a Aarón lo declaraban culpable, pues también se iba a llevar entre las patas a Alexander. Era tan mal su récord que el segundo abogado que contrató a Aarón Hernández era tan bueno que desvió toda la atención de Aarón hacia Alexander Bradley por su mal récord que él tenía. Y decía que cómo le iban a creer a un hombre que tenía ese récord, que ya había balaceado personas, que ya había hecho pues todo lo malo que se pudieran imaginar. También por la causa de que no declararon culpable a Aarón Hernández en este caso de estos dos muchachos, fue por los mensajes que se mandaban. Cuando Alexander le manda estos mensajes a Aarón, Aarón nunca dijo, sí, yo fui, o sea, él siempre decía y le mandaba mensajes, tú estás mal, tú estás loco, yo no fui, yo no hice nada, no te disparé, no maté, o sea, él no hizo nada. A él lo declaran inocente, imagínense, él hasta lloró. La esposa lloró, pero eso sí, en este segundo juicio ni su mamá y ni su hermano lo apoyaron, solamente su esposa. Imagínense, su esposa siempre apoyándolo al 100 a este muchacho. Nunca le dio la espalda. Y como les digo, aunque ya se estaban especulando de que pues él le gustaban los hombres, las mujeres, y también lo mal que se comportaba, que era muy violento, y que la muerte de su excuñado, ella nunca le dio la espalda. Él le fue fiel, le tenía mucha lealtad. Lo declaran a él inocente. ¿Y qué pasa? Que a los 5 días Aarón Hernández en su celda se ahorcó. Se escribió algo como un pasaje de la Biblia aquí. También la Biblia le dejó una huella de sangre en un versículo de la Biblia. Y todos explicaban por qué. O sea, por qué él se suicidó. Y en ese suicidio dejó 3 cartas.
una para su abogado, una para su novia y otra dicen, porque nunca dicen para quién, pero supuestamente para un novio o amigo, no sé, que tenía en la cárcel. Pero el abogado también al mismo tiempo lo que hizo así rápidamente, que él dijo no, por cómo él era, la forma en que se portaba, pero también al estarlo tratando tú, él algo tenía en su cabeza, y como los jugadores sufren de una enfermedad, y se las voy a leer, que es, aquí le dicen ETC, y en español quiere decir estelofascia traumática crónica. Ustedes saben muy bien que es un juego muy rudo, muy peligroso, y se pegan mucho en la cabeza, y aunque traigan los protectores, se pegan mucho en la cabeza. Lo que hizo el abogado de Aaron, que lo mandó a que le revisaran su cerebro, a que le hicieran la autopsia y al mismo tiempo le revisaran qué era lo que tenía en el cerebro, porque el abogado ya tenía noción de esta enfermedad, como les digo, que se llamaba estelofascia traumática crónica. Entonces, pues sí, lo mandó para el hospital para que le investigaran su cerebro. Y cuando empiezan a investigar, a analizar, a hacerle todos los procedimientos al cerebro de Aaron, se dan cuenta de que el cerebro ya estaba muy chiquito. Aparte, no tenía un lado frontal, dice la doctora, porque lo mandaron para los mejores, ahora sí que analistas que había en el país, y que se dedicaban pues a analizar los cerebros de los jugadores de fútbol, porque ya habían tenido problemas con otros jugadores antes. Uno de ellos ya se había suicidado, y otros problemas de enfermedad sobre estos jugadores futbolistas americanos. Entonces pues ya lo habían analizado, y es una enfermedad, dicen que el cerebro se hace chico, y alrededor del cerebro se hacen como todos estos golpes se van haciendo. Entonces también aquí en el lado frontal él no tenía, pues estaba muy chico ese cerebro, o no tenía parte del cerebro. La especialista de investigación del cerebro, ella decía que a él eso no le permitía actuar bien, no le permitía ni siquiera ser racional. Por eso esos cambios tan bruscos de él, estar muy feliz a enojarse tan feo, que incluso también cuando él se enojaba al mismo tiempo le daba mucho miedo. Eso era lo que decía. O sea que esa enfermedad, haz de cuenta que es como para que se hubiese atendido, pues sí, en donde están todos los que no están bien de la mente. Otra cosa que, como les digo, Aaron Hernández, él desde los 8 años, imagínense, empezó a jugar este juego, que incluso él a los 14 o 15 años, dice el amigo, uno de sus mejores amigos, perdón, que se llamaba Dennis, él dijo que una vez él se había desmayado jugando, o sea, por el golpe que se dio en la cabeza, que lo desmayó, pero cuando ya él lo volvieron para atrás, él no quiso ir nunca a revisarse el cerebro o qué le había pasado, porque se había desmayado. O sea, el golpe más bien, o sea que no se había ido a querer revisar el golpe que se había dado en la cabeza, y que pues nunca, en realidad él nunca fue al doctor por nada. Dice la doctora que ya tenía con esta enfermedad más de 10 años, imagínense. Pobre muchacho, todo lo que ha sufrido, el miedo. Yo como madre me imagino el miedo del muchacho cuando se enojaba por algo o salía en discusión con alguien, pues él se enojaba, se enojaba tan feo que no podía controlarse. Mucha gente, muchos de sus fans, ellos dicen que no es una explicación esto como para que él reaccionara de esa manera. Y bueno, pues todos somos diferentes. Yo sí pienso que eso le afectó, que ese fue el motivo por el cual él actuó de esa manera, porque su amigo, él ya había dicho que él no era de esa manera. También la esposa
ellos nunca le miraron como que él fuera una gente violenta, pero yo pienso que ya fuera, pues ya andando en las calles, ustedes saben que, pues yo creo él sabía que estaba muy peligroso y le daba miedo, se espantaba. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas interesantes. Una cosa que me pareció interesante de esto fue la novia que le fue leal, que nunca por ningún motivo lo delató de nada, lo apoyó en el primero y en el segundo juicio, lo apoyaron demasiado. Otra cosa también, que pues el papá también dicen que era violento, que incluso que si él sabía o hubiese sabido que a Aarón le gustaban los hombres, pues que él hubiera sido muy violento con Aarón, imagínense. Y para el fútbol, o sea, bueno, ahora sí quizás, pero en aquellos tiempos no era como muy común que hubieran pues hombres, ¿verdad?, que les gustaran los hombres y las mujeres. Pero bueno, para mí esto no tiene nada que ver. Y bueno, pues esta fue la historia de hoy. Quiero que me comentes si gustas, ¿qué piensas que si la enfermedad que tenía él del ETC, esclerofagia traumática crónica, fue lo que influyó para que Aarón hiciera esto, o que simplemente lo hizo por maldad? Entonces, bueno, pues no se te olvide dejarme un like y también suscríbete y bueno, pues nos vemos hasta la próxima.